Con esta palabra voy a dar con el título El poder del Evangelio. Todos los domingos estamos mirando este libro Gálatas y podemos dividirlo en grandes partes, 3 partes. Primer parte es lo que estamos mirando desde la semana pasada, es el capítulo 1 y 2. Y en este capítulo está hablando que Pablo, solamente Jesucristo quien está anunciando, Pablo, ese evangelio es el verdadero el evangelio. No hay otro evangelio. Está enfatizando esto. El evangelio que yo estoy transmitiendo es el evangelio verdadero. Si no, van a recibir la maldición. Como esto está enfatizando que no hay otro evangelio si no es por Jesucristo. Y especialmente, en particular, enfatizó también que el apostolado vino de Dios en respuesta a los ataques de los legalistas judíos que intentaron distorsionar la verdad del evangelio, del verdadero evangelio. Así está enfatizando apóstol Pablo. El capítulo hoy que vamos a ver es el capítulo 3 hasta el capítulo 4, es la segunda parte. Se trata y está hablando en la parte doctrina de la que argumenta la doctrina con mucha claridad. Y también la tercera parte del capítulo 5 y 6 está diciendo cómo podemos aplicar este evangelio correcto y cómo podemos aplicar y transmitir y vivir como un verdadero cristiano. Y está tratando el mensaje de aplicación verdadera. Apóstol Pablo, a través de Gálatas capítulo 3, está hablando del pasado, de la desesperanza nuestra y la esperanza actual que estamos teniendo, y está comparando entre la ley y el evangelio, comparando y está mostrando y está presentando en este capítulo 3. En el antiguo tiempo, los hombres estaban atrapados a través de la ley, pero después que llegó Jesucristo, ya no debemos estar aferrados en la ley, sino podemos vivir una nueva vida y tener una verdadera libertad dentro de Jesucristo. Está enfatizando esto. Esto es el poder del evangelio. Todas las heridas y todas las penas que ustedes tienen, nosotros quien tenemos naturalizado de las cosas antiguas y de los moldes viejos, no estamos disfrutando el evangelio, y quiero este tiempo sea un tiempo de entender el verdadero y disfrutar el verdadero el evangelio. Ustedes mediten bien el título, por lo menos, es el poder del evangelio. Muchas personas no disfrutan y no saben este poder del evangelio. Y entonces Pablo, al decir continuamente, no entiende el ataque de Satanás anteriormente y ahora actualmente continúa molestando para que se borre el evangelio y hace para que nosotros no entendamos el evangelio, para que vivamos una vida fracasado y una vida derrotado por Satanás, y hasta este momento está atacando. Por eso estar sentado en este lugar y escuchar el evangelio es el lugar más de bendición. Muchas personas no pueden venir a asistir aquí en el templo, pero a través de línea ustedes abran sus ojos y dejen todas sus cosas y dejen de pensar otras cosas, y quiero que se concentren por lo menos hoy en la palabra, para que ustedes sepan el poder del evangelio es tan grandioso, y esta bendición que obtenemos y que tenemos un cambio de esta bendición, y está enfatizando que nosotros estemos libres de la ley y que no vivamos más así. Y está enfatizando continuamente. Nosotros, a través de esta palabra anotado, nosotros podemos recibir naturalmente. Pero la época de apóstol Pablo no podían recibir verdaderamente. ¿Por qué? Porque en esa época eran
siempre criticado por la ley y siempre tenía un cargo de conciencia teniendo la ley. Y al vivir así, no tenían un día que puedan estar libres y que se sientan tranquilidad en su corazón. No hay agradecimiento, no hay felicidad. Por eso siempre estaban en nervios y en quejas y en preocupaciones. Estaban atrapados totalmente en la cizaña de Satanás y se estaban olvidando todas las bendiciones de Dios. Y al vivir así, de golpe, a través de Pablo, escucha este evangelio tan poderoso y obtuvieron la libertad. Y ellos no era la ley que ellos vivieron hasta ahora. Y al recibir esta verdadera libertad, no podían ser cambiados en el acto. Y estaban dudando, ¿puedo vivir tan libre? ¿Puedo vivir tan feliz? Y están dudando continuamente y están pensando en sus cabezas, aunque sea evangelio, ¿puedo disfrutar tanto este evangelio? Yo era así. Yo era creyente de nacimiento. Siempre era un legalista. Siempre, cuando no cumplía las cosas y pensaba que me llegaba la maldición. Y la iglesia siempre decía, arrepenteos porque no tiene que pecar. Y siempre ellos me criticaban, me juzgaban por la ley. Y a veces venían en las congregaciones y decían, levanten las manos y que arrepienten porque no pequen. Y siempre decía que levante la mano y ore, y él no levantaba la mano. Y siempre hacía llorar y salir y llorar con todo. Y entonces, al hacer ese gesto, pensaba que hayan perdonado y sean perdonados un poquito. Pero ellos en afuera, en su casa, siempre juzgaban que no lo haga, en casas, en la escuela, en el trabajo, siempre juzgan a las personas. Entonces, al ser así, ejemplo, si esas personas que siempre era golpeado por alguien, pero si ese día no es golpeado, se siente mal. ¿Por qué dirán así? ¿Por qué no me pegarán hoy? Y están más incómodos y quieren que le peguen. Y también en el militar coreano sucede muchas experiencias así. Y dicen algunos, es mejor que me golpeen y dormir más tranquilidad. Pero si no me golpean, no puedo dormir porque estoy muy inseguro. ¿Y qué es esto? Nosotros queremos regresar todo el tiempo en la ley. Las personas que hablan la ley parece que es inteligentes. Parece que es muy inteligente y que sabe. Parece que es muy bíblicamente. Parece que regresar a la ley es más cómodo. Pero no. Especialmente los legalistas de los judíos, todo el tiempo al lado, y están hablando así. Que el evangelio de Pablo no es correcto. ¿Qué están hablando? No escuchen. Creer Jesús que murió en la cruz y se terminó todo. No, dejen de reír, dejen de decir pavadez. Y entonces los creyentes de la iglesia primitiva, al tener la salvación, al escuchar eso de la legalista de los judíos, estaban dudando todo el tiempo. Por eso Pablo está retando a los creyentes de la Galacia. Y está diciendo, ¿por qué están haciendo tan tonteras? ¿Por qué no conocen verdaderamente la verdad espiritual? ¿Por qué siempre están siendo engañados por Satanás? Nosotros lo que tenemos que acordar siempre es que el evangelio es todo. Vuelvo a decir,
El Evangelio es todo para nosotros. Las personas que no dicen amén, Satanás está atrapando en la boca de esas personas. El Evangelio es todo. El Evangelio es completo. Y la bendición por el Evangelio es ilimitado. Por eso decimos que al creer a Jesucristo se ha acabado totalmente. El Evangelio es la bendición eterna, ilimitada. Si estamos dentro de Jesucristo, si entramos dentro de Jesucristo, se solucionan todos los problemas y empezamos a disfrutar la bendición del cambio de la identidad. Es grandioso. Antes de creer a Jesús, llega la maldición. Pero al momento de creer a Jesucristo, se limpia todos los pecados. Ahora disfrutamos y embestimos el poder de ser embestido, el poder de Dios. Y entonces se cambia la lista del partido al momento de creer a Jesucristo. Antes tenía que hacer todos los partidos y luchar todo yo. Pero no es yo, sino ahora Jesucristo nos lucha por nosotros. David, cuando frenó en Goliat, cambió la lista de la batalla. Que tú vienes con la espada, con la lanza, pero ¿cómo? Y eres gigante, pero ¿cómo puedes luchar con Goliat tan pequeño, David? Pero que dice, yo vengo con el nombre de los miles de nuestros padres, de Jehová. Esto es el poder del Evangelio. Esto es la mejor bendición que obtienen ustedes. Yo estoy orando. Los en Norte Corea, al creer a Jesús, lo matan o lo encierran en el cárcel. Y todavía están creyendo a Jesucristo en su suelo, dando su vida. Y los cristianos en Afganistán hay 20,000 personas. Y los muslémicos apenas si ven que creen a Jesús, lo matan. Ellos vean que verdaderamente con lleno de vitalidad están haciendo una vida de fe. Nuestra vida de fe es muy cómoda y es muy tranquilo. Y entonces estamos siendo siervos de Satanás porque estamos tan tranquilos. Todos los creyentes de la iglesia llevan a través del capítulo, ustedes experimenten verdaderamente este poder del Evangelio y que puedan declarar y sean todos absolutos discípulos de Cristo. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Como punto 1 es la justicia decidida por Dios. Vamos a ver versículo 1 y 3. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, aunque cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Y después lean 2 y 3. Y están hablando que están retando a los creyentes de la iglesia de Gálatas porque están metidos en el engaño de los falsos años. Y acá la palabra insensatos quiere decir que no tiene la distinción espiritual. Parece que está cubierto algo en los ojos de los creyentes. Por eso el apóstol Pablo le hace recordar el momento de ellos cuando recibieron a Jesucristo por primera vez, como si fuese que Jesucristo delante de los ojos de ellos que hayan muerto en la cruz, vivamente está transmitiendo el Evangelio a ellos. Pablo no transmitió el Evangelio, sino y al transmitir el Evangelio, los creyentes de Galacia se emocionaron a través del Evangelio. Pero si no es por el Espíritu Santo, no podemos entender esta emoción de creer a Jesucristo. Sino
si no es por el Espíritu Santo, nos da el rechazo en nuestro corazón. Por eso, en esta época, llamaron a ustedes como un evangelista de esta época, especialmente para que declaremos la palabra. Yo estuve como pastor del grupo de la unión, de la más grande de la asociación de cristianismo, y haciendo con todo el esfuerzo, y me iba bien la iglesia. Y cuando establecí la iglesia, venían los creyentes, pero eran muy costosos. Pastorear era muy difícil. Y tenía es como si fuese que me estaba muriendo. El ayuno era normal. Y siempre oraba con el ayuno. Y yo pensé que eso es pastorear. Hice con todos mis esfuerzos. Pero al hacer el entrenamiento de trabajo en equipo de Pastor Liu, y me enojé mucho, me invitó para que venga ese entrenamiento en un feriado nacional coreano. Y en ese entrenamiento oré dos oraciones. Si esto sí es verdaderamente el movimiento del evangelismo que quiere Dios, que me dé las respuestas. Y también oré, la segunda parte es en feriado nacional. En inviernos nunca fui a evangelizar, pero muéstrame si realmente puedo ir a evangelizar en ese invierno tan frío, a transmitir el evangelio, que no hay nadie por el feriado, pero fui al campo de evangelismo y hice aceptar a 2 personas del evangelio. Y al venir y escuchar el mensaje del pastor Liu, dijo: Jesús es el Cristo, tetelestai, ya consumado es. Y ese momento entendí: se ha terminado todo en la cruz por Jesucristo. Esta palabra es esta palabra. Después de ese día, eliminé todos los programas de la iglesia y entendí que el evangelismo no es que hacemos, sino que se hace. No importa si es herejía o no es así, no importa, sino lo importante es Jesús es el Cristo, es la solución de todos nuestros problemas. Nunca ha perdido esta verdad. Y a veces cuando se reúnen las personas, me siento mal y me toca mi orgullo. Y hay muchos pastores creyentes que se fueron de Darakpan porque le tocaron su orgullo. Eso quiere decir que no están dando la respuesta por Cristo. Tienen que entender que Cristo me hace alto, me hace bajo, me reta y me felicita, me hace fuerte, me hace débil. Es toda absoluta soberanía de Dios. Hoy también, domingo a las 10 de la mañana, sale la palabra del púlpito. Pero en la noticia de RUTC sacó el mensaje y empezó a poner alabanzas. Yo soy representante, pero ¿por qué yo puedo llamar a RUTC y decir, hacer problema? ¿Por qué me sacaron el mensaje de las 10 de la mañana? No, es el horario de sacar el mensaje de las 10. Dios lo hace. Todas las cosas tenemos que traerlo delante de Dios. Entonces, aunque tengamos prueba, no tenemos prueba. Aunque estemos enojados, no nos enojamos. Es la emoción que hay en la respuesta vivamente, como si haya visto con sus ojos. Aceptó el evangelio y los creyentes de Galacias y estaban felices. Hasta ahora, si se recuerda ese momento de esa imagen, y es tan claro, pero ¿cómo pueden regresar
a los legalismos? ¿Por qué está confundiendo totalmente todavía? El apóstol Pablo, en el versículo 2 y 5, está enfatizando específicamente que la salvación no obtuvimos por la ley, sino al escuchar la palabra. En el versículo 3 dice así: ¿recibisteis el Espíritu por la obra de la ley o por oír con fe? Y le dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. En ese momento los creyentes de Galacia, ustedes recibieron la salvación y la emoción a través de la fe. Cuando llegó el Espíritu Santo en aposento alto Marcos, no es que ellos ayunaron y cumplieron la ley, vino el Espíritu Santo, sino al creer vino a Jesucristo, vino el Espíritu Santo. Y también está explicando fácilmente en el versículo 6 y 7, está explicando fácilmente, que dice, aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que solo son fe, estos son hijos de Abraham. O sea, está explicando Abraham de la fe. Está hablando que Abraham no fue salvo al cumplir la ley, sino a través de la fe obtuvo la salvación. Al creer a Jesucristo, al creer, tuvieron la salvación. En Génesis capítulo 15, 6 sale la respuesta. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham no se ve. No se ve Dios carnalmente, pero cuando estaba Ur de Caldea, al creer Abraham a Jehová y lo vio como justicia. Ustedes no hace falta mirarlo en sus ojos, sino escuchen la voz. Al no ver, Dios no se ve, el Espíritu no se ve. Por eso está la palabra de fe, fe. Sola fe. Esto es el camino de obtener la justicia decidida por Dios. En verdad, la ley, cuando vivía Abraham, no existía la ley. No existía la ley. ¿Por qué? Porque la ley recibió de 10 mandamientos en el monte Sinaí. Por eso, tampoco coincide la palabra de los legalistas que dice tenemos que cumplir la ley para tenerla salvo. Si no estuvo en esa época, si Abraham obtuvo la salvación por creer en Jesús, no por cumplir la ley. O sea, los legalistas judíos están mintiendo todo el tiempo. Pero el ataque de estos legalistas no se terminó ahí, sino continuamente dice, entonces, ¿por qué Dios nos dio la ley? No es para que cumplamos. En este momento Pablo le explica como ejemplo en el versículo 23 y 25. Y dice así, pero antes que viniese la fe, estábamos confiados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de fuésemos justificados por la fe. Pablo está hablando que está haciendo el ayo para llevar hacia Jesucristo. Antes esto le dicen ayos, y en varios versículos dicen en diferentes expresiones. La palabra ayos ¿quiénes son? ¿Quiénes son los maestros particulares de los escuelas primarias? En griego, a estos años le dicen estudio
¿Qué quiere decir? Que había un tutor de la esclavitud y es un maestro particular y le enseñaban a los niños en esa edad, y había muchos tutores de la esclavitud, porque los esclavitud habían estudiado muchos, y entonces tenía como un maestro particular y podía enseñar a los hijos, a los niños, y también le dieron poder de poder golpearlos y de enseñarlos con muchas fuerzas. Y el papel de este maestro particular se termina cuando este niño, cuando se recibe de mayor edad. Como esto, la ley, ¿qué papel hace esta ley? Que hace a los hombres, a través de la ley, lleva a Jesucristo, hace este papel, hace un papel de maestro particular. Y al momento de cumplir esa ley, pero volviendo de hablar, después que llegó Jesucristo, ya no da la influencia esta ley a los hombres. Pero qué raro, ¿no? Ya entró el Evangelio y al entró mismo la ley. Y entonces la iglesia hasta ahora, en este momento, es muy fuerte los legalistas. No se pueden ni hablar. El Evangelio ha desaparecido y están matándose, aferrando la ley, que voy a matar o que voy a vivir. Y están con la ley que haya armado del hombre y de la herejía, y están desapareciendo el Evangelio. Y esta estrategia es Satanás. Es lo mismo que pasado y actualmente. Ya la ley no puede dar la influencia, porque ya llegó Jesucristo. Al llegar Jesucristo se terminó la época de la ley, y todavía quieren cumplir la ley y están matándose unos a otros en la iglesia, entre los pastores y a los ancianos, entre los hermanos, entre los creyentes, insultan y están siendo siervos de Satanás. Y cada uno dice sus criterios, y entonces entre las iglesias se divide, se pelea, y se está haciendo un polvo de porotos. Ustedes vean, en iglesia católica no, en el budismo no. ¿Por qué? Porque el Evangelio, porque solamente la iglesia es el Evangelio. Porque budismo y catolicismo no hace falta molestar, porque están siendo siervos de Satanás desde el principio. Pero la iglesia cristiana transmite el Evangelio, por eso ataca a Satanás continuamente. Si explicamos fácilmente qué es la ley, es como un espejo. Ustedes cuando duermen y se despiertan, cuando ven el espejo, ¿qué imagen lo ven? Vean, están desordenados, la cabeza, y tiene salivas, y la imagen nuestra es un poquito desordenado, o algunas personas no nos reconocen, y podemos ver una imagen sin preparaciones. Y entonces, al ver esa imagen, ¿qué hace? Van al baño a limpiarse urgentemente, a cuidarse. Esto es como la ley. La ley es como un espejo. Es para hacernos entender qué tal suciedad somos, y quiere que nosotros limpiamos y que vaya delante de Jesús Cristo, para que vaya Jesús para ser limpio. Y por eso ese papel es el papel que hace la ley. El teólogo muy importante japonés, Uchimara Ganjo, escribió un libro que se llama Guanlo. ¿Qué quiere decir este libro Guanlo? Son palabras que buscan la paz. Guanlo. En este libro está hablando del sufrimiento, que él por su esfuerzo quería buscar la paz, pero al final este esfuerzo era todo en vano. Al final de este libro testifica así que al final
yo llegué hasta el monte de Gólgota y vi una cruz de madera y yo vi a Jesucristo colgado en la cruz y yo me arrodillé delante de esa cruz y ese momento yo fui libre de este pecado y entendí que Dios fue mi Dios y conocí que Jesucristo era mi Salvador y mi Señor delante de la cruz. Todos los creyentes, no hay otra respuesta que no sea solo Jesucristo. No es mi esposo, mi marido, mis hijos, todos los queridos, seres queridos de ustedes. No hay respuestas. Ustedes no van a tener la respuesta, sino van a tener heridas por ello. Así que vengan solamente delante de Jesucristo. No hay otra respuesta aparte de Jesucristo. A esa persona, ¿cómo puedo sanar? ¿Cómo puedo cambiar? No, si no es por Jesucristo, no hay sanidad. Por eso nosotros oramos. Es la razón de orar. Oración es que dejarlo a esa persona. Solamente Jesucristo es la solución de nuestros problemas. Solamente me puede cambiar ese Jesucristo. ¿Cuál es la absoluta justicia de Dios? ¿Quiénes son justos? Es la justicia de Dios, quien es Jesucristo. Todos los tesoros están dentro de Jesucristo. Por eso Dios dio una parábola. Un agricultor ahí en el campo y estaba trabajando y al cavar a otros campos y dentro de al cavar esa tierra estaba lleno de tesoro y este agricultor vendió todas sus bienes y sus casas y quería comprar esa tierra. Y en ese momento, ¿por qué le dice, por qué quiere comprar este terreno? ¿Por qué? Al pertenecer a esa tierra de él y ese tesoro legalmente es de él. Por eso él vendió todos los bienes para comprar ese terreno. ¿Qué quiere decir? Por solamente creer a Jesucristo, tenemos que dar toda nuestra vida y tenemos que comprar a Cristo. Jesucristo. Esto es la parábola de Jesucristo. Jesucristo personalmente está hablando que es tan valioso como un tesoro. Yo soy una caja de tesoro, está hablando Jesucristo. Las normas absolutas, normas de justicia es solamente Jesucristo. Por eso está dentro de Jesucristo todos los tesoros. Todos los creyentes de la iglesia llevan una vida de vivir dentro de Jesucristo, que puedan entender este misterio de la verdadera libertad y que hasta ahora que todavía están esas personas que están atrapados de la ley y de una vida de religiones, quiero que ustedes puedan liberarlos a ellos. Le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Punto 2 es el justo que vive solo por fe. Vamos a ver el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley y están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Pablo a estas palabras de los legalistas inseguros, que estos hombres inseguros nunca pueden cumplir la ley 100%, porque la ley de 100 leyes, aunque cumplamos 99 leyes, si no cumplimos una ley, ¿qué sucede? No estamos cumpliendo la ley por no cumplir uno. Por eso no hay una respuesta, por eso es la maldición. Delante de estos legalistas judíos, Pablo está declarando que el justo por la fe vivirá.
por la fe. En Romanos 1:17 aparece más específicamente, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Una vida de fe empieza a través de la fe. La fe tiene la victoria. Empieza con la fe y continuamos por la fe y vivimos por la fe y se completa por la fe. Lo que siempre necesitamos es la fe. ¿Por qué odian? ¿Por qué están culpándose a otras personas? Eso quiere decir, yo no puedo creer, yo no puedo entender. Pablo está hablando en Gálatas 3:13 así, Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en madera, para que el Cristo Jesús, la bendición de Abraham, alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. A través de la redención obtenemos. O sea, no es nuestra justicia, sino es la justicia de Dios. No es mis hechos, sino es el hecho de Dios, la misericordia y la gracia de Dios. Nosotros cuando estamos frente de la cruz, no tenemos que olvidar dos cosas. ¿Cuál es? Nosotros sin pagar este pago de la cruz, un pecador nunca podemos ser perdonados. Al ver la cruz, nosotros tenemos que sentir y entender eso. Verdaderamente, sin pagar la cruz, Jesucristo en la cruz, no podemos ser salvos. Un pecador es así, fue salvo sin precio. Por eso, a través de la fe, no del pecadores, nosotros nos pasamos a ser justos. Por eso los asesinos y los ladrones y las rameras, al momento de creer a Jesucristo, son justos. Eso es Rahab. Todas las personajes de la Biblia, vean, muchas personas que no se deben, no se corresponden, pero al momento de creer Jesucristo, ellos fueron justos gratis. Solamente que debemos tener. Necesitamos en nuestro corazón la sangre derramado de la cruz de Jesucristo. Entonces solamente nos llenamos de agradecimiento. Y también la otra cosa es que como somos una persona y una existencia tan valiosa que Jesús murió por mí y para darnos la salvación. Aunque yo estará viviendo en la tierra yo solo, Dios, qué forma sea, me va a salvar a mí, me salvará a mí. Ustedes tienen que saber que somos una persona muy honrado por Dios. Ustedes son una persona muy honrada. Aunque otras personas no admiten, no respetan, aunque no sean muy importantes, pero espiritualmente ustedes son muy valiosos. Ustedes tienen que admitir. No, porque yo tengo muchos pecados. No, eso quiere decir que no entendieron todavía el Evangelio. Nosotros, a través de la sangre derramada en la cruz, somos limpios. Por eso todos los creyentes de la iglesia Gideon, quiero que tengan siempre este misterio espiritual. Yo soy el rey sacerdocio, yo soy pertenencia de Dios. No tiene que dejar esta verdad. Esto es el valor absoluto. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Desde el momento cuando creemos a Jesucristo, viene
el Espíritu Santo. Si no es por Jesucristo, si no es por el Espíritu Santo, no podemos entender a Jesucristo. Y entonces al creer y al entender esta verdad, vivimos una vida nueva. No vivimos más el centro nuestro, sino vivimos por el centro de Dios. El Espíritu Santo mora siempre en nosotros. Por eso nos guía y nos da el poder para vencer a este mundo. Que lo creen, amén. Cuando ustedes oran, nos da los ángeles y nos cuida a nosotros. Al momento cuando oramos, nos quebranta toda la fuerza de oscuridad. Dice que, Señor, llame mi nombre. Al orar, en ese momento llega la llenura del Espíritu Santo y del reino de Dios. Como esto, ustedes tienen que aferrar y admitir que está sucediendo y está levantando este milagros. También Juan el Calvin habló así, que el poder del Evangelio es ilimitado y es fuerte, pero solamente ese efecto funciona a las personas que creen. Pero depende de la fe de esas personas, se demuestra en nuestros corazones. Ustedes, el poder del Evangelio, al momento de creer este verdadero Evangelio, el poder del Evangelio, ese poder y esa bendición es de ustedes. Pero la diferencia de fe es muy grande entre las iglesias. Todos creemos a Jesús, pero el problema es la diferencia de Jesús. Aunque es el mismo situaciones, pero es diferente la diferencia de fe. Vea la diferencia de fe de Moisés y la fe de los pueblos del concilio que se pararon frente del concilio. ¿Y qué estaban diciendo? Si yo vivía en Egipto, podía haber vivido con todas las cosas y tranquilos, pero ¿por qué vine a Egipto, hice éxodos? Es diferente, aunque es misma persona, hay mucha diferencia de fe entre unos a otros. Cuando estaban por entrar, el momento de los creyentes que está dejando de la entrada de Canaán y la diferencia de Josué es diferente. Y también el pueblo que estaba frente de la tierra. ¿Y cuáles? Especialmente ustedes trabajando y estando devocionando, que está trabajando en la iglesia, especialmente quiero que ustedes trabajen solamente por la fe. No lo hace con la fuerza de ustedes, no devociona con la fuerza de ustedes, sino a través de la fe. Las personas que no tienen la fe, ¿qué hacen? Siempre están culpando, echando culpas y están criticando a otra persona. Entonces Dios escuchará la oración de ellos si siempre están haciendo incredulidades. Los pueblos de Israel hicieron incredulidad al ver la ambiente de lo que se veía en sus ojos, pero Moisés y Caleb era diferente. ¿Qué dijo? No temáis, estad firme y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Subamos luego y tomaremos posesiones de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Nosotros los comeremos como pan. Dame pues ahora este monte. A estas personas que hacen esta confesión, Dios lo va a dar. Dios va a dar la respuesta y mató a todos los incredulidades y no pudieron entrar a la tierra de Canaán. Si vemos en Números 14:28 está diciendo esta verdad. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Diga conmigo la palabra de ustedes. Según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros.
Ustedes acuérdense esta palabra. Aunque es en cuaderno, en donde sea, no digan, aunque es las reuniones, no digan la palabra incredulidad, porque Dios escucha todo. Dice, según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Todos los creyentes de la iglesia llevan en cualquier situación ese ambiente que no digan la palabra de incredulidad, de quejas, sino firmemente quiero que haga concienciamente la confesión de fe. Dios siempre habla dando en conciencia que solamente el justo es por creer la fe. A estas personas son justos. Por eso ustedes no quiero que sean engañados. Ustedes no se metan a esos ambientes de las personas de la incredulidad, porque si se encuentra con ellos, se van a ser derrumbados igual que ellos. Esas personas que siempre hablan cosas de la incredulidad pensando que es más inteligente. No, si están con esas personas se van a fracasarse juntos. Pero esta comunidad del Evangelio no hay. Darakpan viniendo 30 años, no hay ni una pregunta. Aunque hay un poquito de problemas, aunque haya mal, se pasa todo. Porque pensando que todo se une para bien. Pero todas las personas que siempre se quejaban y se odiaban y se fueron todos de Darakpan. La mayoría, los inteligentes, fueron así. Entre las iglesias, entre los pastores, no hay ni rastros de dónde se había retirado. Si alguien dice incredulidad, dice, yo también pienso lo mismo y empieza a hablar mal de otras personas. No tiene que ser así. La iglesia, esto es en plataforma como centro de evangelizar a 237 naciones y 5.000 tribus. No importa las situaciones y cada uno de ustedes, sino hacemos la evangelización de 237 naciones. Quiero que ustedes también reciban la bendición que recibe esta iglesia. Tienen que tener la misma corriente espiritual, no tienen que estar perdidos. Quiero que le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que ustedes todos puedan disfrutar esta bendición de la salvación. Hay una palabra que se llama Malem, es juntado en la palabra de juegos y de la letra antigua coreana. Y esta quiere decir que está lleno de una cosa, hablando fácil a través en línea, y al tener el juego, cada jugar más se sube el nivel. Es la palabra donde se usa esto. Manleb se llama, Manleb. Y esta palabra lo están utilizando en diferentes formas. Y cuando hace algo y le felicitan algo diferente que otros, deporte, el estudio, también le dice Manleb. Eres el Manleb de deporte, Manleb de estudio, Manleb de fe. Todos los creyentes de la iglesia tienen que ser Manleb de fe. Hoy se reúnen los grupos de los jóvenes. Y al ver ese diáconos del grupo diáconos, al ver así a esa persona y al ver esa fe, esa persona tiene un fe de Manleb. ¿Y cómo puede tener tan buena fe? Es Manleb de la fe de él. Quiero que todos sean los creyentes así. Yo escuché muchas veces cuando yo era un creyente normal, cuando era chico. Siempre me decía, y Dios está escuchando todo, y se siente la vitalidad. Yo a esas personas que hablan mal de otras personas y hablan cualquier cosa, como sale, esas personas no temen. Si Dios está mirando, ¿cómo puede actuar así? Y
Y muchas veces me asusto. Y me llamaron Han Gi-chong y están teniendo problemas muchos, esta asociación de las iglesias coreanas. ¿Y quién es el representante de Han Gi-chong? Y se están matándose, peleándose entre unos a otros de los pastores. Y quiere que él sea un integrante de Han Gi-chong. Y yo le dije, no. ¿Por qué no lo hice? Porque con ellos no se puede hablar. Todos los creyentes, si ustedes le dicen, ustedes cuando alguien le dicen algo bueno y cuando se demuestra su nombre, se sienten orgullosos. No, aunque alguien insulte, alguien diga algo, no se conmueva por ninguna otra cosa la fe de ustedes. En cualquier situación, al no conmoverse, quiero que teniendo este poder del Evangelio y que todo tenga malep de fe y todas personas, ustedes y las familiares, y puedan cambiar el campo del evangelismo. Y le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo que todos sean así. Vamos a orar. Señor Padre, todos los creyentes de la iglesia Yehová sean malep de la fe. Que Cristo solucionó todos los problemas y sabiendo que ya no tenemos nada para hacer, solo Cristo, solo reino de Dios, solo lleno del Espíritu Santo, disfrutando en el campo del evangelismo y todos puedan ser un creyentes que alumbran en el campo del evangelismo. En este momento están teniendo varios problemas de corona y de la economía. Dios sabe y Dios nos está mirando todo, pero aunque estén en esa situación, que sean los creyentes que dan gracias y que da agradecimiento en este momento. Todo esto oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.